Vale, hoy vamos a hacer una videoconferencia, la primera de las tres que vamos a hacer sobre modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Es decir, lo que tenéis en el módulo como vicisitudes del contrato de trabajo, es decir, modificaciones, cambios que se producen durante el transcurso del contrato de trabajo. Mi idea hoy es hacer una primera parte relativa a lo que sería la modificación del contrato y si nos da tiempo a empezar a hablar algo de suspensión y las dos últimas videoconferencias dejarla para hablar de extinciones y de materia de despido que ha sido bastante modificado a raíz de la reforma laboral del año 2012. ¿Vale? Con la reforma del año 2012 se modifica bastante tanto el despido, habréis oído hablar de la modificación del despido de los 45 días por año, en el caso del despido improcedente, que han pasado a 33 días por año, pero es cierto que también ha habido bastantes modificaciones en los temas de modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidades funcionales y menos quizá, por así decirlo, movilidades geográficas. ¿Vale? Cuando hablamos de modificación del contrato de trabajo, vamos a empezar, como os decía, hablando de los cambios, de las modificaciones que pueden surgir en un contrato de trabajo durante la vida del mismo, ¿vale? Es decir, trabajadores y trabajadoras que tienen su contrato y ese contrato puede ser modificado, ¿vale? Cuando hablamos de modificación vamos a hablar siempre de cambios, alteraciones u otro tipo de vicisitudes que se producen en los contratos de trabajo con carácter individual o colectivo. ¿Cuáles son las tres principales figuras en las que nos vamos a detener? Vamos a ver la movilidad funcional, que veremos que habrá alguna limitación en función de la academia. Cuando hablamos de movilidad funcional, evidentemente estamos hablando de las funciones que realiza un determinado trabajador o trabajadora. Vamos a hablar de movilidad geográfica, en el cual vamos a ver que habrá cambios en el contrato de trabajo derivados de los desplazamientos o traslados a los cuales se ve obligado el trabajador o trabajadora por orden de la empresa. Y luego vamos a hablar de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Quizá en esta última y en la primera movilidad funcional es donde haya habido más cambio a raíz de la reforma laboral. Así que mucha gente puso el foco sobre la modificación de la indemnización por despido, pero a mí personalmente me parece quizá que tiene más trascendencia para la vida de una empresa, para la vida diaria de una empresa, la modificación que se produjo tanto en tanto modificación sustancial de condiciones de trabajo, perdón, como en movilidad funcional, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad funcional, tenemos que hablar, antes de todo, tendríamos que remitirnos al sistema de clasificación profesional que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Cuando estéis trabajando en vuestra vida profesional, vais a tener que acudir al estatuto, obviamente siempre tendremos que acudir al estatuto, pero lo lógico será que acudéis al convenio colectivo aplicable a la relación laboral que estéis tratando. Es decir, si vais a trabajar en una asesoría de empresas, tendréis muchas empresas que tendrán muchos convenios colectivos, ¿vale? En todos esos convenios colectivos habrá un sistema de clasificación profesional por grupos profesionales o categorías. Esto de categorías lo matizaré luego, ¿vale? Porque ahí había un mandato en la reforma laboral que, en cierto modo, no se está cumpliendo en muchos casos, ¿vale? Pero lo comento luego, ¿vale? Os decía que la movilidad funcional siempre va a estar relacionada con el sistema de clasificación profesional. En el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores se establece precisamente que mediante los convenios colectivos, mediante la negociación colectiva, y si no lo hubiese, sería mediante acuerdo entre empresa y trabajador, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores. Por eso os decía antes que siempre vamos a tener que acudir al convenio colectivo, a la negociación colectiva, para ver cuál es la clasificación profesional de esos trabajadores. Vamos a hablar de grupos profesionales. Antes de la reforma hablábamos de grupos profesionales y categorías. Ahora seguimos hablando de categorías, pero es cierto lo que os decía antes, ¿vale? Que la reforma laboral lo que hace es, en cierto modo, exponer un mandato para que en el plazo de un año todos los trabajadores y trabajadoras estén englobados en grupos profesionales y no en categorías. Por eso en la reforma laboral se establece un mandato para que en el plazo de un año los convenios colectivos sean adaptados a los nuevos grupos profesionales, ¿vale? Antes, en el apartado 2, nos establecía el Estatuto de los Trabajadores que el grupo profesional es aquel que agrupa unitariamente las actitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación que realizan los trabajadores y podrá incluir distintas tareas, funciones, etcétera, etcétera. Y luego en el punto 3, antes de la reforma, como os decía, se hablaba de categoría profesional. Se entenderá que una categoría profesional es equivalente a otra cuando la actitud profesional del trabajador necesaria para el desempeño de las funciones
le permita desarrollar las prestaciones determinadas en la relación laboral. ¿Vale? Entonces está hablando de categorías profesionales. Sin embargo, ahora con la reforma en el grupo 3, en el artículo en el 22.3, se establece únicamente que la definición de los grupos profesionales se debe ajustar a criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación de los trabajadores. Es decir, digamos que con la reforma laboral desaparecen las categorías profesionales, ¿vale? Antes de la reforma laboral, en este artículo 22 que os estaba indicando, ¿vale? Establecíamos única y exclusivamente, estábamos hablando de categorías profesionales y grupos profesionales. Es decir, dividíamos entre grupos profesionales y categorías profesionales. Ahora con la reforma laboral había un mandato, por lo cual se modifica también el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores y se comienza a hablar de grupo profesional. ¿Por qué tiene trascendencia esta modificación? Porque un grupo profesional podría englobar varias categorías profesionales. Digamos que dentro de un grupo profesional podría haber 2 o 3 categorías profesionales, como si fuesen subgrupos, por así decirlo, ¿vale? Es cierto que en la práctica, en muchos convenios colectivos no están desapareciendo las categorías, ¿vale? No se están poniendo de acuerdo parte de la empresa y la parte de los trabajadores para reformar ese sistema profesional, ¿vale? Como os decía antes, el grupo profesional es el que agrupe unitariamente aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación. ¿Qué es importante también sobre las funciones y la clasificación funcional que establece el Estatuto de los Trabajadores? En el artículo 23 y en el 24 se establece la promoción profesional en el trabajo y el derecho de los trabajadores a ascensos, así como a la promoción económica, ¿vale? Digamos que serían también distintos derechos que tienen los trabajadores vinculados al ejercicio de unas determinadas funciones, ¿vale? Una vez que tenemos enlazada cuáles son las funciones de un trabajador, es decir, sabemos cuáles son las funciones que tiene que desarrollar un trabajador o trabajadora porque está encuadrado o encuadrada en un determinado grupo profesional. Dentro de ese grupo profesional, en los convenios colectivos, como sabéis, muchas veces lo que se hace es establecer las funciones y las competencias que ha de realizar ese trabajador por ese grupo profesional o categoría profesional, porque como os decía, seguimos hablando aún de categorías profesionales, aunque en el artículo 22 del Estatuto ya nos hable de categorías profesionales, ¿vale? Entonces pasaríamos ya a hablar de la movilidad funcional, ¿vale? La movilidad funcional es la que se realiza entre trabajadores y trabajadoras. Lo que van a hacer va a ser realizar las funciones distintas, ¿vale? ¿Qué ocurre en este artículo 39? También, que aquí ya también empezaríamos a hablar, o deberíamos hablar de grupos profesionales. Yo sigo manteniendo lo de categorías porque, como os decía, sí que es cierto que aún en los convenios colectivos se sigue manteniendo esa opción, ¿vale? Y cuando hablamos de movilidad funcional nos tenemos que ir al artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y la movilidad funcional es el cambio de funciones que realiza un trabajador porque pasa a realizar funciones de un grupo diferente, ¿vale? O funciones distintas a las que venía desarrollando. Cuando se produzca una movilidad funcional, obligatoriamente la empresa va a tener que acreditar una causa económica, organizativa, técnica o de productiva, tanto si la movilidad es superior como si la movilidad es inferior, ¿vale? Está permitida la modificación funcional entre grupos profesionales, ¿vale? Por eso os pongo ahí permitida entre categorías, ¿vale? Pero pongo entre paréntesis grupos profesionales, ¿vale? ¿Por qué grupos profesionales? Por todo esto que os he contado ahora, ¿vale? Que os he contado ahora un momentito. Vale, la movilidad funcional se debe producir siempre sin menoscabo a la dignidad del trabajador, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, cuando hablamos de un trabajador, una trabajadora a la cual se le asignan unas funciones inferiores a las que venía realizando, lo podemos enlazar, como os pongo ahí, con un acoso moral en el trabajo o un moving, aunque ya sabéis que eso es muy difícil probar, un acoso moral en el trabajo es muy difícil probar, pero sí que puede ser un indicio, una bajada de grupo profesional, una bajada de categoría, una disminución de las funciones, una disminución de la carga efectiva del trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de movilidades funcionales, vamos a hablar de movilidades funcionales equivalentes, que serían las que se realizan en el mismo grupo profesional que en principio estaría permitida, es decir, el trabajador va a realizar quizá funciones distintas a las que realizaba antes, pero sí que son funciones que están en su grupo profesional, con lo cual eso se puede realizar, ¿vale? Ahora ya veis aquí la importancia que tiene quizá esa pequeña modificación del Estatuto de los Trabajadores en la reforma laboral con respecto a grupo profesional y categoría, ¿vale? Como os decía antes, un grupo profesional puede englobar 2 o 3 categorías en un determinado convenio colectivo, con lo cual
en caso de una necesidad por parte de la empresa y tiene un trabajador que tiene un grupo profesional, por ejemplo, de titulado de grado medio, y si tiene los conocimientos y las habilidades y la titulación que le permite para hacer otro tipo de trabajo distinto ante una determinada contingencia que pueda tener la empresa, esa movilidad equivalente, esa movilidad entre grupo profesional podría estar permitida, ¿vale? Estaría permitida, con lo cual ahí, siempre y cuando, como os he dicho antes, se produzca sin menoscabo de la dignidad del trabajador, ¿vale? En el caso de la movilidad funcional inferior, es decir, cuando un trabajador pase a realizar funciones inferiores a las de su categoría, a las de su grupo profesional, perdón, ¿vale? En ese caso, única y exclusivamente se podrá realizar por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción y por el tiempo perentorio, es decir, el tiempo necesario para realizar esas funciones, ¿vale? Siempre en este caso obligatoriamente, el trabajador siempre va a mantener la retribución de origen, ¿vale? Es decir, no se puede bajar de categoría a un trabajador y pagarle lo de la categoría inferior o lo del grupo inferior, ¿vale? Con lo cual va a tener siempre que mantener la retribución de origen. En el caso de que un trabajador pase a realizar funciones superiores a las de su grupo profesional, ¿vale? En este caso ocurre lo contrario. El trabajador o trabajadora podrá reclamar la reclamación de la subida, es decir, podrá cobrar lo del grupo superior. Además, si el trabajador realiza esas funciones durante más de 6 meses en un año u 8 meses en 2 años, podría solicitar el ascenso. Es decir, podría solicitar que se le dé ese grupo profesional al cual ha sido ascendido de manera temporal por causa económica, organizativa, técnica, productiva, ¿vale? En este caso, si el trabajador tuviese que reclamar contra la empresa, puede presentar directamente en el juzgado la demanda judicial sin necesidad de presentar papeleta de conciliación, ¿vale? Tanto en modificación funcional tanto en movilidad funcional como en modificación sustancial de condiciones de trabajo, se interpondrá directamente la demanda. No es necesario esperar es decir, no es necesario presentar la papeleta de conciliación, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la movilidad funcional? Vale, perfecto, pues seguimos, ¿vale? ¿No? Vale, una vez que hemos hablado de la movilidad funcional, vamos a pasar a hablar de la movilidad geográfica, ¿vale? Voy a dar pinceladas muy básicas, ¿vale? Porque mi idea es luego hacer un par de casos prácticos sobre modificación de contrato y si nos da tiempo, entrar en la suspensión de contrato de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad funcional, perdón, de movilidad geográfica, vamos a hablar de dos figuras distintas, ¿vale? De desplazamientos y de traslados. El Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 40, regula antes que los desplazamientos, regula los traslados. Digamos que la figura más importante de la movilidad geográfica serían los traslados, ya que los traslados tienen un carácter definitivo, mientras que los desplazamientos en principio son temporales, sin perjuicio de que con el tiempo el desplazamiento se pueda convertir en definitivo, ¿vale? Por el paso de un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Cuando se produce un desplazamiento temporal, ¿vale? Ese desplazamiento temporal no puede tener una duración de más de 12 meses en 3 años, en un periodo de 3 años. En caso de que la empresa tenga una necesidad de realizar un desplazamiento temporal de un trabajador, por ejemplo, de Madrid para que vaya a Barcelona durante un periodo de 6 meses, ¿vale? Se lo tiene que notificar con una antelación mínima de 5 días. Obligatoriamente tendrá que darle una notificación mínima de 5 días. Y además tendrá que dar una compensación por los gastos que ocasiona el traslado, el desplazamiento, perdón. Siempre me preguntan en este caso que cuántos son esos gastos. Pues eso no está establecido, ¿vale? En el Estatuto de los Trabajadores no está establecido, sino que tendríamos que ir a la negociación colectiva en caso de que esté establecido, y si en el convenio colectivo, pues nos tendríamos que ir ya directamente a un acuerdo entre las partes, directamente un acuerdo entre el trabajador y el empresario. Como os decía, el trabajador tiene que ser informado con antelación mínima de 15 días, perdón, de 5 días laborables. Son 5 días, es importante que son 5 días laborables si los traslados tienen una duración superior a 3 meses, ¿vale? Contra la orden del traslado, el trabajador la puede recurrir siempre, es decir, el trabajador puede no estar de acuerdo con el desplazamiento. Estoy hablando de traslados y es el desplazamiento, ¿vale? Quiero decir, contra la orden del desplazamiento, el trabajador puede o puede no estar de acuerdo. Y si no está de acuerdo, la puede recurrir, la podría impugnar judicialmente. ¿Qué ocurre? Que en principio la orden de desplazamiento sería ejecutiva, es decir, aunque yo como trabajador recurra a esa orden, tengo que ejecutar ese desplazamiento, ¿vale?
¿Qué ocurre si un desplazamiento supera ese periodo máximo que os decía? Es decir, los desplazamientos, la duración máxima que pueden tener es de 12 meses en un periodo de 3 años. Si se supera ese plazo, lo que ocurriría sería que que el desplazamiento tendría los efectos del traslado definitivo, ¿vale? Cuando hablamos de traslado, ya hablamos de una definitiva. Cuando hablamos de traslado, hablamos de una decisión definitiva por parte de la empresa, ¿vale? Para que podamos hablar de traslado, lo más importante es que en el propio artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, dice, en el primer párrafo, dice algo muy curioso, y es que dice: el traslado de aquellos trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en centros de trabajo o en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, ¿vale? Eso quiere decir que puede ocurrir que una empresa tenga un centro de trabajo móvil o itinerante, es decir, que se vaya moviendo por distintas ciudades, ¿vale? Por el tipo de trabajo que se puede realizar, ¿vale? Y no tiene un centro de trabajo fijo, con lo cual en ese caso no hablaríamos de traslados, porque la empresa tiene un centro de trabajo itinerante, es decir, hoy trabajan en Madrid, pero dentro de 5 días, o dentro de 20 días, o dentro de 3 meses, tienen que ir a hacer una obra a Barcelona, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de un centro de trabajo móvil o itinerante, pero eso, aparte de constar en el contrato, tiene que ser verdad, que es móvil o itinerante, ¿vale? En caso de que la empresa no sea, o la empresa no tenga un centro de trabajo móvil o itinerante, ya empezaríamos a hablar de traslado, ¿vale? Para que podamos hablar de traslado y que la empresa pueda realizar un traslado, el traslado va a implicar un cambio de residencia. Se requiere obligatoriamente que existan razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Lo que viene a decir el estatuto es que se considera que existen estas causas, aquellas que estén relacionadas con la competitividad, con la productividad u organización técnica del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial. La decisión de traslado, cuando una empresa toma la decisión de trasladar a una serie de trabajadores, tiene que ser notificada obligatoriamente al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima, en principio, de 30 días a la fecha de efectividad, ¿vale? Una vez que está notificado el traslado, el trabajador tiene una opción. Esa opción es ejecutar el traslado, es decir, el trabajador está de acuerdo, se traslada a la se traslada a la nueva ciudad donde le ha mandado a la empresa, y no puede ocurrir que el trabajador no esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, el trabajador tiene dos opciones. Puede o bien impugnar esa decisión de la empresa, pero igual que hablábamos antes en el caso de la movilidad funcional, en el caso de la movilidad geográfica y en el caso de los desplazamientos hablábamos también, ¿vale? Si el trabajador impugna esa decisión porque considera que no es ajustada a derecho, es decir, considera que no existe la causa económica, organizativa, técnica o de producción de la que habla la empresa, ¿vale? En ese caso, lo que ocurriría es que el trabajador tiene que efectuar ese desplazamiento, ese traslado también, ese traslado. ¿Por qué? Porque la decisión sería ejecutiva, es decir, si impugna judicialmente esa decisión, tendría que impugnarla una vez trasladado, ¿vale? Siempre, porque probablemente la sentencia no salga antes de ese plazo mínimo de los 30 días para el traslado, ¿vale? Si el trabajador se tiene que ser trasladado, obligatoriamente la empresa tiene que compensarle los gastos en caso de traslado, tanto del trabajador como de la familia. Igual que os comentaba antes, no está establecido en el Estatuto de los Trabajadores cuál es esa compensación, ¿vale? Pero tenemos una tercera posibilidad, ¿vale? Que es que el trabajador o trabajadora no quiera trasladarse, no efectúe ese traslado, no quiere impugnar la decisión judicial de ese traslado y quiere extinguir su contrato de trabajo, ¿vale? Esta es una opción. Es una opción que tiene el trabajador, digamos que sería una opción de extinción de contrato voluntaria, pero que a todos los efectos va a tener un tratamiento de una causa involuntaria de extinción de contrato de trabajo, ¿vale? A efectos de prestación por desempleo, ¿vale? Si el trabajador opta por extinguir su contrato de trabajo, será una causa legal de desempleo, le dará derecho a paro, ¿vale? Por así decirlo. Con lo cual, el trabajador en este caso tendría derecho a extinguir su contrato de trabajo con derecho a percibir una indemnización de 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Es decir, esa sería el máximo que podría percibir el trabajador en caso de un traslado. Los traslados, os he estado contando el traslado individual, es decir, cuando una empresa decide notificar a un trabajador, 2 trabajadores o 3 trabajadores que tienen que desplazarse de Madrid a Barcelona, por ejemplo, ¿vale?
Pero podemos hablar también de traslados colectivos. Puede ocurrir que una empresa, por causa económica, organizativa, técnica o de producción, que como os decía antes son las que estén relacionadas con la competitividad, productividad, organización técnica del trabajo en la empresa u otras contrataciones referidas a la actividad empresarial, ¿vale? Cuando la empresa pueda acreditar que, que tiene esta causa y tiene una necesidad perentoria para ese traslado, puede realizar traslados colectivos. ¿Cuándo se considera que un traslado es colectivo? Cuando el traslado afecta a la totalidad del centro de trabajo, si el centro de trabajo tiene más de 10 trabajadores, ¿vale? O si en un periodo de 90 días afecta a 10 trabajadores en aquellas empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, al 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, o a 30 trabajadores en aquellas empresas que ocupen más de 300 trabajadores, ¿vale? Cuando hablamos de un traslado colectivo, obligatoriamente la empresa va a tener que abrir un periodo de consultas, ¿vale? Ese periodo de consultas, aquí hubo bastantes modificaciones. Antes de la reforma laboral, el gobierno anterior también modificó la decisión de los traslados, ¿vale? Y con respecto al periodo de consultas, antiguamente se establecía que los periodos de consultas tenían que tener una duración mínima de 30 días, ¿vale? Luego eso se modificó y pasó a decirse que los periodos de consultas tenían que tener una duración no superior a, ¿vale? En este caso, luego eso ya quedó así en la siguiente reforma laboral, ¿vale? Este periodo de consultas tiene que versar obligatoriamente sobre la posibilidad de evitar o reducir los efectos. Las partes obligatoriamente en los periodos de consultas, lo vamos a ver también porque va a haber periodos de consultas en casos de suspensiones de contrato y en casos de extinciones de contrato, obligatoriamente tienen siempre que negociar de buena fe, ¿vale? Ese periodo de consulta será de una duración no superior a 15 días, ¿vale? Es decir, ese periodo de consultas que se abre por parte de la empresa con la representación legal de los trabajadores, tanto la empresa como la RLT tendrá que negociar de buena fe, ¿vale? Pero el plazo sería en principio de 15 días. ¿Se puede alargar este plazo? Sí se puede alargar este plazo. Puede ocurrir que a las partes les interese seguir negociando, a la parte empresarial o a la parte de la representación legal de los trabajadores le interese seguir negociando para reducir sus efectos. En cierto modo, aunque el estatuto habla de una duración no superior a 15 días, ¿vale? En la práctica, lo cierto es que esos periodos sí que se suelen seguir, se siguen dilatando más de esos 15 días, ¿vale? Una vez que concluye ese periodo de consultas puede concluir con acuerdo, si hay acuerdo entre la empresa y el comité de empresa, es decir, entre la representación legal de los trabajadores, pues no pasa nada, ya ese acuerdo sería ejecutivo, se efectuaría ese traslado, ¿vale? Puede ocurrir que el acuerdo sea parcial, es decir, haya distintos sindicatos, ¿vale? Y esos distintos sindicatos, algunos firmen ese acuerdo y otros no lo firmen, y la empresa tome la decisión y realice esa decisión, pero otro sindicato pueda impugnar esa decisión, ¿vale? Por ejemplo, es lo que ha pasado en Panrico, ¿vale? La Audiencia Nacional declaró nulos los despidos, el ERE, en virtud del cual se hacían los despidos en Panrico, ¿vale? Había sido firmado por una central sindical, pero por otro no, y ese otro sindicato que no le había firmado impugnó esta decisión. Impugnó la decisión de la empresa y ese ERE fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, con lo cual no habría producido derecho, porque no habría producido efectos, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues si este periodo de consulta termina con acuerdo, como os decía, no pasa nada, pero si termina sin acuerdo, si termina sin acuerdo, se podrá impugnar. Es decir, si hay un acuerdo y está firmado por todas las partes, se me olvidaba deciros eso antes, si hay un acuerdo y está firmado por toda la representación legal de los trabajadores, solo se podrá impugnar ese acuerdo si hubiese dolo o abuso del derecho en la negociación, ¿vale? U otro tipo de causa de vicio del consentimiento, ¿vale? Si no hay acuerdo, se podrá impugnar esa decisión, pero aunque se impugne esa decisión, la empresa sí puede tomar la decisión de efectuar esos traslados, ¿vale? Pero para hacer esos traslados, independientemente de que haya acuerdo o no haya acuerdo, la empresa va a tener que respetar los plazos que veíamos antes. Es decir, va a tener que notificar con una antelación mínima de 30 días a los trabajadores y a la representación legal de los trabajadores ese traslado. Obligatoriamente va a tener que compensar por gastos al trabajador y a su familia, es decir, los gastos que le ocasione ese traslado, y el trabajador, aunque esa decisión haya sido firmada por la representación legal de los trabajadores, sigue manteniendo la opción de extinguir su contrato de trabajo percibiendo una indemnización de 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades, ¿vale? ¿Alguna duda sobre movilidad geográfica?
Ujú. Vale, pues pasamos a modificación sustancial de condiciones de trabajo y ya dejo de meteros la chapa, ¿vale? Y ya pasamos a hacer casos prácticos, porque así afianzamos un poco los conocimientos, ¿vale? Voy a intentar no extenderme mucho con la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Vale, cuando hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, estamos hablando de cambios, alteraciones que se producen en determinadas circunstancias o condiciones de trabajo, de condiciones, modificaciones sustanciales, nos dice el estatuto, ¿vale? Cuando hablamos de modificación de condiciones de trabajo, podemos hablar de modificaciones de condiciones de trabajo de carácter colectivo o de carácter individual, ¿vale? Aquí sí que siempre me interesa enlazar un poquito, porque cuando hablamos de modificaciones de condiciones de trabajo podemos hablar de dos distintas, ¿vale? Podemos hablar de una modificación de condiciones de trabajo que se produzca porque se modifique el convenio colectivo, ¿vale? Y ahí estaríamos hablando de lo que dispone el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, o podemos estar hablando de una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo del artículo 41. ¿Vale? Cuando hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, hablamos directamente de la del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Y la individual también está recogida en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso, si hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo por vía del artículo 41, la empresa tendrá que negociar con su comité de empresa, con sus delegados de personal, ¿vale? Mientras que si vamos a hablar de una modificación colectiva del convenio colectivo, es decir, que la empresa lo que quiere es inaplicar las condiciones del convenio colectivo, esa negociación, en caso de haberla, tendría que ser con los legitimados para la negociación de ese convenio colectivo, ¿vale? Lo que nos viene a decir, cuando hablamos de inaplicación de condiciones de convenio colectivo, ¿vale? Se modificó bastante también, tuvo bastantes modificaciones esta materia en los últimos 4 años, se modificó varias veces, ¿vale? Hay una serie de materias en virtud de las cuales la empresa puede inaplicar determinadas condiciones del convenio colectivo, ¿vale? Son aquellas materias que afectan a la jornada, al horario y a la distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social. Es decir, la empresa podrá inaplicar las condiciones de un convenio colectivo siempre y cuando haya causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Esto se modificó con la reforma laboral, es importante, ¿vale? Ahora estamos hablando, por así decirlo, de la modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo vía convenio colectivo por inaplicación de condiciones del convenio, ¿vale? ¿Qué nos viene a decir, cómo viene a quedar esta materia tras la reforma laboral? Que en caso de que la empresa tenga causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, tiene obligatoriamente que abrir un periodo de consultas de una duración máxima de 15 días, ¿vale? Igual que hemos visto antes en el caso de movilidad geográfica, ese periodo de consultas podrá terminar con acuerdo o sin acuerdo. Si termina con acuerdo, se acabó, aquí para que después gloria, como se puede decir, ¿vale? Se podría impugnar, como os he dicho antes, pero por vía de los vicios de consentimiento, por dolo, abuso del derecho en la negociación, mala fe en la negociación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no por el contenido mismo del acuerdo. Y si termina sin acuerdo, se podrá impugnar, podrá ser impugnado, ¿vale? Y se impugnará alegando que la empresa no tiene esas causas económicas, ¿vale? Cuando hablamos de causas económicas en esta materia, ¿vale? Cuando hablamos de causas económicas para inaplicar condiciones de convenio colectivo, nos dice que es suficiente que la empresa justifique una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos con respecto al trimestre anterior, ¿vale? Y cuando hablamos de causas organizativas, técnicas o de producción, hablamos de cambios en los sistemas o métodos de producción o en la demanda de los bienes en el mercado. Es decir, se produzca una diferenciación, una modificación de la demanda por parte de las personas de los bienes en el mercado, ¿vale? En estos casos, la empresa podría decidir inaplicar condiciones de convenio colectivo, ¿vale? Antes de la reforma laboral hablábamos de inaplicación de condiciones de convenio colectivo básicamente de carácter salarial, era lo que hablábamos de las cláusulas de descuelgue salarial, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora ahora se meten muchas más materias? Jornada, horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turno y sistema de remuneración y cuantía salarial. Quizá la más importante sea esta, la cuantía salarial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que se podrá modificar, se podrá rebajar el salario a la baja. Esto está pasando mucho con la crisis, efectivamente, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Que muchas veces se opta por esta vía para disminuir muchas veces condiciones de trabajo. Se disminuyen salarios de trabajadores, ¿vale? A veces por vía de pacto,
pues se pacta ese convenio colectivo. Yo he tenido varios casos, en casos de convenios de empresa se ha hecho a través de convenio de empresa. Entonces finalmente se ha firmado un convenio nuevo por la vía de una reducción salarial. Y dependiendo de las categorías, el último que hemos tenido, ha ocurrido que simplemente lo que ocurría al final era que se firmaba una disminución salarial de entre un 8 y un 15% dependiendo de las categorías, ¿vale? Luego hay muchas veces lo que ocurre es que los trabajadores y trabajadoras son los que deciden en la asamblea si asumen esa inaplicación o no, ¿vale? O se tienen que ir al juzgado, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, pasamos a hablar de la modificación sustancial de condiciones de trabajo propiamente dicha, ¿vale? La que recoge el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de cambios, de modificaciones que se producen en el contrato de trabajo, pero por vía del artículo 41, ¿vale? Es decir, no se va a modificar el convenio colectivo, sino que se va a modificar el contrato de trabajo de un trabajador o una trabajadora, o de varios trabajadores o varias trabajadoras, ¿vale? Porque como veremos, al igual que en la movilidad geográfica, la modificación sustancial de condiciones de trabajo podrá ser de carácter individual o de carácter colectivo, ¿vale? Lo que nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores es que la dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales de trabajo. Tiene la consideración de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre otras, dice el Estatuto, entre otras, ¿vale? Digamos que es una enumeración no tasada, las que afecten a las siguientes materias: a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial. La cuantía salarial se incluye, antes no estaba, es decir, no se podía rebajar el salario, ahora sí se podría rebajar el salario, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones cuando excedan de los límites previstos para la movilidad funcional, ¿vale? Estas serían las materias en las que hablaríamos de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Cuando la empresa quiera realizar una modificación sustancial de condiciones de trabajo, esa modificación sustancial podrá ser de carácter individual o podrá ser de carácter colectivo, ¿vale? En caso de ser de carácter individual, tendrá que cumplir un periodo de preaviso mínimo de 15 días, ¿vale? Y el trabajador también, en este caso, tendrá un derecho de opción, ¿vale? También, contra esta modificación sustancial de condiciones de trabajo, el trabajador podrá optar por extinguir su contrato de trabajo, ¿vale? Podrá impugnarlo, también tendrá la opción de impugnarla, esa decisión, porque considere que no se ajusta al derecho o porque considere que no existe la causa económica, organizativa, técnica y productiva que alega la empresa, ¿vale? O podrá optar por la extinción de su contrato de trabajo. También, al igual que en el caso de movilidad geográfica, esta extinción de contrato de trabajo es una extinción voluntaria, pero digamos que está tratada por la norma como si fuese de carácter involuntario, porque va a generar el derecho a la prestación por desempleo, ¿vale? Y el trabajador va a tener la opción de extinguir ese contrato con derecho a percibir la prestación por desempleo como si fuese una extinción involuntaria del contrato, ¿vale? Y también, como os decía, cabe la impugnación por parte del trabajador. En el caso de una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, al igual que hemos visto antes, obligatoriamente la empresa tiene que abrir un periodo de consulta sobre las causas motivadoras, ¿vale? Aquí se incluyó en el artículo 41.4 se incluyó una particularidad, ¿vale? Porque ese periodo de consultas, cuando se abre ese periodo de consultas, el periodo de consultas se tiene que realizar siempre con los representantes legales de la empresa, es decir, los delegados de personal o el comité de empresa. ¿Qué ocurre? Que hay empresas en las cuales no hay delegados de personal o no hay comité de empresa. Entonces se modificó y se estableció la posibilidad de que ese periodo de consultas, tanto para movilidad geográfica como para modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Se estableció la posibilidad de que ese periodo de consultas fuese realizado por los propios trabajadores, es decir, que los trabajadores en asamblea eligiesen a 3 trabajadores que les representasen en la negociación durante ese periodo de consultas a efectos de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? En caso de no haberlo. Luego también eso se va a llevar, esa comisión de 3 trabajadores se va a llevar también directamente a la negociación en caso de que no haya RLT en expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, suspensiones colectivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os decía antes, la empresa obligatoriamente cuando quiera realizar una modificación sustancial de condiciones de trabajo tiene que acreditar o va a tener que alegar la existencia de razones económicas, causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Nos viene a decir que se entiende que son estas causas las que estén relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica de trabajo en la empresa, ¿vale? Un poco lo que hemos estado viendo antes. ¿Vale? Como os decía antes, las modificaciones pueden ser de jornada, pueden ser de horario, de distribución de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, etcétera, etcétera. Y de cuantía salarial, que es lo más importante, ¿vale? La indemnización, no sé si os lo he dicho, la indemnización en caso de que el trabajador opte por extinguir su contrato de trabajo tiene una particularidad en este caso, ¿vale? Que es que esa indemnización es de 20 días por año, pero con el límite máximo de 9 mensualidades, ¿vale? Es decir, serían 3 mensualidades menos que en la movilidad geográfica, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la indemnización va a ser menor que en el caso de que el trabajador opte por la extinción en un caso de movilidad geográfica, ¿vale? En la colectiva, se me olvidó comentaros también antes, ¿vale? Ese periodo de consultas, en principio, no sería superior a 15 días. Una vez finalizado el periodo de consultas, se notificaría a los trabajadores la decisión. En caso de que haya acuerdo, no habría problema. En caso de que no hubiese acuerdo, la decisión también podrá ser ejecutiva, pero surtirá efectos a los 7 días, ¿vale? De concluido el periodo de consultas y notificado al trabajador, ¿vale? Vale, pues ¿alguna duda hasta aquí? Si no, pasamos a hacer ya 2 o 3 casos prácticos, ¿vale? Bien, pues seguimos entonces, ¿vale? Vale, bueno, tengo aquí un enunciado de un caso práctico, ¿vale? Lo voy a intentar leer muy rápido, ¿vale? Porque la clave van a ser las preguntitas que tenemos luego, ¿vale? Nos dice aquí, la empresa constructora Argamasa SL, domiciliada en la calle García Lorca de Salamanca, se dedica a la actividad de construcción de edificios para viviendas. Dada la grave crisis del sector, la dirección de la empresa se está planteando abrir nuevas vías, tales como la construcción de carreteras, autopistas y diferentes ejecuciones de obras públicas, así como construcciones para empresas. La entidad cuenta actualmente con 560 trabajadores con contrato laboral. De los 560 hay 400 peones, pintores, fontaneros, oficiales, etcétera, etcétera. 70 trabajadores titulados o trabajan en departamentos administrativos. El departamento de Administración y Finanzas cuenta con 15 trabajadores, el de Recursos Humanos con 11, el comercial, marketing y promociones 25 personas, en el departamento jurídico 3 asesores. En el departamento técnico y de proyectos hay 2 arquitectos, 4 aparejadores, 2 delineantes, así como un físico, 2 ingenieros industriales, 2 ingenieros de obras públicas y 2 topógrafos. Hay además un técnico de prevención de riesgos laborales, un técnico de medio ambiente y 3 recepcionistas, telefonistas y un gerente. De las 490 personas que trabajan como obreros, 290 tienen contrato indefinido y 200 contrato por obra o servicio determinado. Las obras pendientes de construcción terminarán en un año. Vale, primera pregunta. Nos dice, primera cuestión, en el Departamento de Administración y Finanzas trabajan 3 técnicos medios contables, 2 economistas, un jefe de administración licenciado en economía, 4 administrativos y 5 auxiliares administrativos. En el Departamento de Recursos Humanos, la directora del departamento, 2 técnicos que realizan tareas de selección e información, 2 técnicos dedicados a evaluaciones de competencia de personal, un técnico de relaciones laborales, 3 administrativos y 2 auxiliares. ¿Vale? Y de los 70 trabajadores de los departamentos citados, 60 tienen contrato indefinido con una antigüedad bastante alta. El que menos antigüedad tiene en la empresa es de 4 años. Los trabajadores temporales nuevos son el topógrafo, contratado con vistas a nuevo negocio, 2 auxiliares administrativos, 5 administrativos, una recepcionista y un técnico de recursos humanos. La empresa se está planteando una reestructuración, ya que en el último año está bajando sus ventas y prevé que durante un plazo de 5 años estará en periodo de reestructuración y de cambios tendentes a asumir nuevas líneas de negocio al mismo tiempo que han sido construidos menos edificios y cuesta más vender los que ya tiene finalizados, ¿vale? Primer caso, nos dice aquí, la empresa quiere realizar el cambio de funciones de 2 trabajadoras que están en el departamento de recursos humanos trabajando como técnicas, ¿vale? Como estamos viendo, es un proceso de reestructuración en el cual está sometida la empresa y tiene que hacer una serie de cambios, ¿vale? En este caso dice que una de las trabajadoras quiere que pase a desempeñar funciones de selección de personal cuando hasta ahora estaba realizando tareas de evaluación de competencias, manteniéndole la misma categoría y el mismo sueldo. Con respecto a otra de las trabajadoras, quiere que pase a realizar funciones de selección y formación que está realizando ahora y pase a realizar tareas administrativas en el Departamento de Recursos Humanos, pasando a tener todos los derechos de este grupo profesional. ¿Puede realizar la empresa dichos cambios?
¿Qué pasos tendría que dar para realizarlos? ¿Qué pueden hacer las trabajadoras ante esta situación? Por otro lado, uno de los administrativos del departamento de administración se le quiere pasar temporalmente para que lleve la contabilidad de proveedores que hasta ahora estaba llevando una técnica diplomada en empresariales durante un periodo de 4 meses que se estima que va a estar de baja por maternidad. ¿Se podría realizar el trabajador estas funciones? ¿Tiene alguna posibilidad o derecho a reclamar por algún concepto? Vale, vamos a la primera pregunta, ¿vale? En la primera pregunta nos dice que una de las trabajadoras desempeña funciones de selección de personal. Perdón, quiere la empresa que pase a desempeñar funciones de selección de personal cuando hasta ahora estaba realizando tareas de evaluación de competencias, manteniéndole la misma categoría y sueldo. ¿Eso qué queréis? ¿Que lo está haciendo bien la empresa? ¿Lo podría hacer? ¿Sería factible? ¿O tenemos algún problema? ¿O qué requisitos tendría que observar la empresa para poder hacer esa modificación? Efectivamente sí que podría, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de una movilidad funcional equivalente. Es decir, la trabajadora lo que va a pasar va a ser hacer otra serie de competencias distintas dentro de su grupo profesional, ¿vale? Aquí lo que tiene que hacer la empresa, como os decía antes, es respetar la dignidad de la trabajadora, es decir, no pase a ser denigrante para ella y demás, ¿vale? Pero en principio, al ser una movilidad funcional entre grupos en el mismo grupo profesional, estaría permitido, no habría ningún problema, con lo cual, en principio, salvo que la trabajadora pudiese alegar un posible moving, acoso moral, etcétera, etcétera, en principio no tendría por qué haber ningún problema, ¿vale? Vale, con respecto a la otra trabajadora nos dice el supuesto que quiere la empresa que pase de realizar funciones de selección e información y pase a realizar tareas administrativas en el Departamento de Recursos Humanos, pasando a tener todos los derechos de este grupo profesional. ¿Qué creéis que está ocurriendo aquí? ¿Esto se podría hacer? ¿Es factible? ¿Qué os parece este segundo caso? De una compañera que debe cobrar lo mismo que lo que hacía antes. Eso por descontado, ¿vale? Pero antes de llegar ahí, ¿qué tendría que hacer la empresa? Aquí, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de una movilidad funcional, de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Efectivamente, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de una movilidad funcional inferior, es decir, la empresa quiere que la trabajadora pase a realizar funciones más bajas que las que hacía antes, es decir, una movilidad funcional inferior porque va a pasar a un grupo profesional inferior. Se supone que antes era una técnica de recursos humanos, una técnica que realizaba tareas de selección y formación y va a pasar a hacer tareas administrativas, con lo cual podríamos estar hablando de pasar de un grupo de técnico de grado medio a administrativa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si eso se realiza así sin más, a la empresa le podría dar problemas. Lo que tiene que hacer la empresa es acreditar que tiene una causa económica, organizativa, técnica o productiva, ¿vale? Y que necesita que esta trabajadora pase a realizar las funciones inferiores. Pero como recordaréis, si la empresa va a pasar, si la trabajadora, perdón, va a pasar a realizar unas funciones inferiores a las que realizaba antes, ¿vale? Tiene que ser por tiempo perentorio, es decir, por el tiempo estricto a su cumplimiento, porque en principio la movilidad funcional inferior permanente no estaría permitida, ¿vale? Solo sería, mira, si recordáis, para poder hablar de una movilidad funcional inferior, obligatoriamente tiene que ser con carácter coyuntural, con lo cual en este caso parece que la empresa quiere que sea algo más definitivo. Eso en principio no estaría permitido, ¿vale? Porque estaríamos hablando de una movilidad funcional inferior que pudiese atentar contra la dignidad de la trabajadora, ¿vale? En caso de movilidad funcional inferior, la empresa, además aquí nos dice el supuesto, que la empresa quiere que la trabajadora pase a tener todos los derechos de este grupo profesional, ¿vale? Eso tampoco es viable cuando hablamos de una modificación funcional inferior. ¿Por qué? Porque la trabajadora siempre va a tener que mantener
los derechos del grupo anterior, incluido el sueldo, ¿vale? No se le puede rebajar el sueldo, ¿vale? Para que hablemos de movilidad funcional. Otra cosa distinta sería que yo, empresa, le diga a la trabajadora que como estamos en un proceso de crisis y de reestructuración, la única opción que tenemos sería terminar tu contrato de trabajo como técnica y ofrecerte un contrato de administrativo, ¿vale? Si la trabajadora acepta esa opción, ahí no hablaríamos ya de movilidad funcional en principio, sino que hablaríamos de un nuevo contrato de trabajo, ¿vale? Sería un tema bastante distinto, ¿vale? El tercer punto nos dice, por otro lado, uno de los administrativos del departamento de administración, la empresa quiere pasarlo temporalmente para que lleve la contabilidad de proveedores que hasta ahora estaba llevando una técnica diplomada en empresariales durante un periodo de 4 meses. ¿Es posible que el trabajador realice estas funciones? ¿Tiene alguna posibilidad o derecho a reclamar por algún concepto? ¿Qué creéis en este caso? ¿Puede realizar el trabajador estas funciones? Bueno, en principio sí, ¿vale? En principio sí, con reservas. ¿Por qué con reservas? Porque cuando hablamos de movilidad funcional, lo que nos establece el estatuto es que los límites serían los títulos habilitantes de los trabajadores. Es decir, si este trabajador tiene un título que le habilite para realizar, efectivamente, ¿vale? Como comenta Raquel, si tiene un título que le habilite para realizar esas labores de contabilidad, en principio cabría la movilidad funcional superior. Imaginaos que este trabajador es administrativo, está contratado como administrativo, pero es diplomado en empresariales y tiene un curso de 350 horas de contabilidad, con lo cual estaría habilitado, sí, porque tendría esa titulación, ¿vale? Como muy bien comenta Raquel, ¿vale? Efectivamente. ¿Puede realizar esa movilidad funcional superior? Efectivamente, podría realizar esa movilidad funcional superior, ¿vale? Porque habla de un periodo de 4 meses, ¿vale? El trabajador podrá reclamar el ascenso siempre y cuando trabaje más de 6 meses en un año o trabaje más de 8 meses en 2 años, ¿vale? Ahí es cuando podría reclamar ese ascenso. Y también, efectivamente, tendrá que cobrar, como bien dice Javier, el trabajador va a tener que percibir el salario del grupo superior durante el periodo, durante esos 4 meses en los cuales el trabajador realice estas funciones, obligatoriamente va a tener que percibir esos salarios, efectivamente, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues pasamos al siguiente caso, ¿vale? Nos dice el siguiente supuesto. En el contrato de todos los peones, albañiles, oficiales, etcétera, etcétera, figura una cláusula en la cual se dice que han sido contratados por una empresa con centros de trabajo itinerantes y que puedan tener que realizar trabajos en diferentes ciudades españolas, siendo compensados los gastos de desplazamiento y manutención por la empresa, ¿vale? Esa es la cláusula que figura en su contrato. Sin embargo, en los contratos de los trabajadores de los departamentos de recursos humanos y administración y recepcionistas no figura esta cláusula. La empresa tiene también sede en Salamanca y quiere trasladar a 2 técnicos de administración y a un técnico de recursos humanos a la sede de Madrid por un periodo inicial de 6 meses. ¿Podría hacerlo? ¿Qué pasos debería realizar la empresa para poder trasladar a los trabajadores? ¿Qué podrían hacer los trabajadores? ¿Qué os parece este supuesto? Bueno, primero os pregunto, ¿qué os parece la cláusula que figura en el contrato de los peones, albañiles y oficiales? Vale, esa cláusula, ¿me oís, verdad? Vale, esa cláusula, como os decía, ¿vale? Cuando hablamos de una movilidad geográfica, porque aquí estaríamos hablando de una movilidad geográfica en principio, ¿vale? Pero si en el contrato de trabajo, cuando hablamos de movilidad geográfica, el propio artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores establece que el traslado de los trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, ¿vale? Es decir, en este caso, de estos trabajadores no hablaríamos de movilidad geográfica, porque tienen en ese contrato ya directamente ese tipo de cláusula, ¿vale?
Me dice Carmen que si son indefinidos estaría bien, pero si están contratados por obra o servicio no es válida. No sé si te refieres a la movilidad geográfica propiamente dicha o si te refieres a la cláusula de la itinerancia. En principio, si es por la cláusula de la itinerancia, el propio Estatuto de los Trabajadores no distingue entre que el contrato sea por obra o servicio sea indefinido. Claro, ¿qué ocurre? Que el contrato por obra o servicio estará realizado en una hora determinada, con lo cual se supone que lo lógico, imaginaos por ejemplo en este caso, es muy interesante lo que pregunta Carmen, ¿vale? Un contrato por obra o servicio tendrá que ser para una hora específica, ¿vale? Aquí se supone que esa cláusula está para centros de trabajo móviles o itinerantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el trabajador reclama y tiene un contrato por obra o servicio para una obra en la calle Lope de Vega de Salamanca, ¿vale? Y resulta que pasado mañana o dentro de 3 días o dentro de 4 días la empresa lo manda a Madrid para trabajar en el Paseo de la Castellana número 51, ¿vale? Ahí tendríamos un problema de contratación, efectivamente, ¿vale? Porque esa obra no sería para la cual el trabajador estaba contratado, ¿vale? Ahí podría haber un problema con el contrato por obra o servicio. En materia de construcción ha habido mucho fraude de ley precisamente con este tipo de contratos, con los contratos por obra o servicio, ¿vale? Es un poco lo que quería comentar, lo que entiendo que quería comentar la compañera, efectivamente, ¿vale? Vale, y luego nos dice, la empresa quiere trasladar a 2 técnicos de administración y a un técnico de recursos humanos a la sede de Madrid por un periodo inicial de 6 meses. ¿Podría hacerlo la empresa? Aquí, ¿qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Si la empresa quiere trasladar a un trabajador por un periodo inicial de 6 meses, a 2 trabajadores. Efectivamente, estaríamos hablando de un desplazamiento, como el AVE, efectivamente, como comenta Michel, ¿vale? Estaríamos hablando de un desplazamiento, con lo cual aquí lo que tendríamos que sería que cumplir los requisitos del desplazamiento. Es decir, el desplazamiento se le considerarán los efectos del traslado siempre y cuando sean superiores a 12 meses en 3 años, ¿vale? En ese caso ya pasaría a considerarse un traslado. De lo contrario, hablaríamos de desplazamientos, en el cual el trabajador tiene que ser informado de ese desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que nunca podrá ser inferior a 5 días laborables, ¿vale? Siempre y cuando el desplazamiento sea superior a 3 meses, ¿vale? Los 5 días laborables en principio sería para desplazamientos superiores a 3 meses. La empresa tendrá que compensar los gastos de ese desplazamiento, ¿vale? Y además tendrá derecho también a un permiso de 4 días laborables por cada 3 meses de desplazamiento. Es decir, en este caso, si son 6 meses, tendría derecho a un permiso de 8 días laborables, ¿vale? Nos pregunta ir por último qué podrían hacer los trabajadores. Los trabajadores podrán estar de acuerdo con el desplazamiento o podrán no estar de acuerdo con el desplazamiento, ¿vale? Si no están de acuerdo, podrán, como os decía antes, efectuar la correspondiente demanda judicial, ¿vale? Demanda judicial directa, excluida de conciliación previa. No es necesaria presentar la papeleta de conciliación previa, ¿vale? O podrán estar de acuerdo con el desplazamiento. Si están de acuerdo, se ejecuta ese desplazamiento y ya está. Si no están de acuerdo, lo pueden impugnar, pero la decisión de la empresa es ejecutiva. Es decir, si nos trasladan de Salamanca a Madrid, yo lo recurriré judicialmente, pero lo voy a recurrir desde Madrid. Es decir, lo voy a recurrir ya estando desplazado, ¿vale? Vale, vamos a hacer uno muy rápido y terminamos, ¿vale? Hacemos este ya que es muy sencillito y ya terminamos. Nos dice aquí, de las recepcionistas, una trabajadora trabaja de 8 a 2 de la mañana y otra de 2 a 8 de la tarde. Dado que la tercera de las recepcionistas, que es la que tiene mayor antigüedad, trabaja de 8 a 4 de la tarde, la empresa quiere y pretende cambiar la jornada de las otras 2 recepcionistas al objeto de que realicen jornada partida. Y su horario pasa a ser el siguiente, de ambas, de 10 a 2 y de 4 a 6. Y de 10 a 2 y de 4 a 8, en el caso de la segunda. ¿Qué tendría que hacer la empresa para realizar dicho cambio? ¿Qué podrían hacer las trabajadoras? ¿Qué os parece este supuesto?
Efectivamente, aquí estaríamos hablando de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Porque el artículo 41 nos dice que la empresa podrá modificar las condiciones de trabajo de un trabajador cuando existan probadas razones económicas, organizativas, técnicas o de producción. Y entre otras, son modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo las que afecten a la jornada de trabajo y al horario y distribución del tiempo de trabajo. Es decir, en el apartado A, de aquí estaríamos hablando del apartado A del artículo 41 y también del apartado B del artículo 41. ¿Qué tiene que hacer la empresa en este caso? Como veíamos antes, es una empresa de 560 trabajadores, con lo cual aquí está claro que esta modificación sustancial de, de condiciones de trabajo será una modificación de carácter individual. ¿Qué tendría que hacer la empresa para ejecutar esta modificación? La empresa tendrá que notificarlo efectivamente con 15 días de antelación, ¿vale? Como comenta Rosa, hay que hacer una notificación obligatoriamente con una antelación mínima de 15 días, ¿vale? ¿Y qué podría hacer la trabajadora? Claro, aquí no hablaríamos de un descuelgue, ¿vale, Carmen? En este caso estamos hablando de una modificación sustancial de la jornada y del horario de trabajo de dos trabajadoras, ¿vale? Cuando hablamos de descuelgue hablaríamos más de un descuelgue de condiciones del convenio colectivo, ¿vale? Pero es obligatoriamente es colectivo. Aquí estamos hablando de una modificación sustancial individual. Cuando hablamos de un descuelgue salarial o de una inaplicación de condiciones de convenio colectivo, siempre va a ser colectiva. Es decir, siempre va a haber que abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Vale, en este caso, como os decía, las trabajadoras, que nos pregunta supuesto qué podrán hacer las trabajadoras. Las trabajadoras podrán optar por aceptarla, como muy bien comenta Mer, o por extinguir el contrato de trabajo, ¿vale? Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Si está de acuerdo, pues nada, se realiza la nueva jornada de trabajo. Y si no está de acuerdo, tienen dos opciones. Recordad que siempre tienen dos opciones las trabajadoras, que sería impugnar esa decisión de la empresa porque se considere no ajustada a derecho, ¿vale? Y la trabajadora sigue trabajando en la empresa, y luego veremos qué dice el juzgado, qué dice el juez sobre esa modificación sustancial de condiciones de trabajo, es decir, sobre ese cambio de horario y sobre ese cambio de jornada de los trabajadoras. Se puede impugnar judicialmente o la empresa puede optar por la extinción de su contrato de trabajo, ¿vale? Esa extinción del contrato de trabajo, recordad, lleva aparejada una indemnización de 20 días por cada año trabajado con el límite máximo de 9 mensualidades, ¿vale? En este caso nos da una serie de datos para que calculemos la indemnización. ¿Os atrevéis a hacer el cálculo de la indemnización en un minutillo? Y lo voy haciendo yo también, si os parece. Os dejo un minutillo para hacerla, a ver si la queréis hacer, ¿vale? Nos dice el supuesto que tiene la empresa reconocido salario base, plus de convenio, plus de transporte, plus de ropa de trabajo y 750 euros, y dos pagas, perdón, de 750 euros. Y tiene una antigüedad de 25 años exactos. Os dejo un minutillo, ¿vale? Ya terminamos. Vale, cuando vamos a calcular la indemnización, vale, lo que tenemos que hacer es calcular en primer lugar el salario diario, ¿vale? Vamos. 8.335,99 le sale a Carmen. 40.283. Ostras. Vale, aquí tenemos un límite. A mí me sale un poquito menos. Si no me he confundido. Vale, a mí el salario diario me sale 32,50, ¿vale?
Entonces, ¿por qué de 32,50? Porque plus de transporte y plus de ropa de trabajo no los cojo a efectos indemnizatorios, porque aunque forman parte de la base de cotización, pueden seguir considerándose como pluses extrasalariales. Entonces no se abonan si no se va a trabajar normalmente, ¿vale? Pero bueno, es discutible, ¿vale? O sea, que podría estar bien también como si los cogéis, ¿vale? Porque es discutible desde que pasaron a formar parte de la base de cotización, ¿vale? Puede ser discutible el que se cojan o que no se cojan, ¿vale? Pero yo en principio no los cojo porque entiendo que siguen siendo pluses extrasalariales. Por eso a mí el salario diario que me sale, cojo salario base, las dos pagas extraordinarias, el plus, y creo que era plus de convenio de antigüedad lo que teníamos, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre aquí? Que el trabajador está topado porque tiene 25 años de antigüedad, con lo cual en esos 25 años de antigüedad genera mucha antigüedad, pero no va a percibir más de 9 mensualidades, ¿vale? Si cogemos el salario diario, que son 32,50, y multiplicamos por esas 9 mensualidades, 9 mensualidades serían 270 días, ¿vale? Serían 270... O sea, perdón, serían 12, serían 9 mensualidades, serían 9 por 30, que es el que nos daría 270 días, ¿vale? Por eso lo que hacemos es coger 32,50 por 270 y nos saldrían 8.775, ¿vale? Es lo que me saldría a mí, ¿vale? Como veis, es una indemnización bastante baja, ¿vale? Aunque puse en el supuesto unos salarios más bien bajos, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una indemnización que al estar topada en 9 mensualidades es una indemnización que tienden a ser bastante bajas porque tiene ese tope de 9 mensualidades en lugar de 12 mensualidades, ¿vale? Vale, pues en principio la parte de modificación, suspensión, la parte de modificación, movilidad geográfica la dejaríamos vista, ¿vale? Y en la siguiente videoconferencia de vicisitudes veremos ya suspensión y extinción de contrato de trabajo, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda más, daros las gracias por la atención y que paséis buena noche, ¿vale? Venga, gracias, un saludo, hasta luego.